Médicos de Zaragoza a este primer foro de deontología del año 2022. Veis en pantalla al presidente del colegio, el doctor García Tirado, y al ponente de hoy, el doctor Francisco Javier Olivera Puello. Quiero en primer lugar agradecer vuestra presencia online y participación de antemano, puesto que en este momento tenemos unos 200 inscritos, que es un signo y un síntoma del interés que ha despertado la ponencia que se va a presentar a continuación. De forma excepcional y por un compromiso ineludible del ponente, este foro tiene que empezar una hora antes de lo habitual, a las 19 horas, y tenemos que terminar antes de las 20:30. Con lo cual, pues, os pedimos disculpas de antemano porque con esta premura de tiempo, pues si hay alguna pregunta del chat que se queda sin formular, por mi parte, hacia el ponente, pues siempre se puede dirigir por escrito a la secretaria general del colegio, donde en el mayor tiempo posible será contestada. Y si hay más dilación, pues le paso la palabra al presidente del colegio, el doctor Francisco Javier García Tirado. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Bueno, pues de nuevo es un placer volver a estar, a departir en un foro como este foro de deontología, con la tradición que ya tiene y realmente con temas tan interesantes como se plantean habitualmente, y en este caso, pues de nuevo, pues retomamos el tema de la eutanasia. Creemos que es necesario seguir profundizando su conocimiento. Yo creo que nadie mejor en esta ocasión con el enfoque de la ponencia que el doctor Francisco Javier Olivera Puello, que nos acompaña esta tarde. Francisco Javier Olivera es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Psiquiatría por la Universidad de Zaragoza, especialista universitario en Neuropsicología y Demencia, investigador principal del proyecto Psicotar del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Actualmente es FEA de Psiquiatría en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca y responsable del programa de Psicogeriatría y coordinador de salud mental del sector sanitario Huesca. Profesor asociado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, profesor máster Psicogeriatría Universidad Autónoma de Barcelona, presidente de la Comisión de Investigación del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, presidente en funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir de la Comunidad Autónoma de Aragón. Elemento fundamental en su amplio y brillante currículum, por el que realmente considero que es una oportunidad de oro el contar con él en esta tarde para su ponencia. Es vocal de la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría y secretario de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Como he dicho, pues con un currículum muy brillante, autor de numerosas publicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales en relación con psiquiatría, psicogeriatría y afines. Y ya sin más dilación, porque es verdad que el tiempo apremia, muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y gracias a todo el mundo por acompañarnos. Un placer. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por esta invitación y por vuestra amable presentación, tanto pues al doctor Enrique de la Figuera como al doctor García Tirado. Es para mí un placer participar en este foro de odontología médica del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, ¿no? Pues la universidad donde me formé, donde ahora también pues colaboro como profesor asociado y a la que pues indudablemente pues tengo todo mi cariño. Voy a iniciar a compartir pantalla. Creo que sí. Y bueno, pues efectivamente vamos a tratar un tema que es un tema totalmente candente, que genera también controversia, que es un tema delicado, que supone un dilema también para nuestra práctica, pero ineludible, ¿no? En el día de hoy, tras la elaboración, la puesta en marcha de la ley de marzo del 2021, una ley que todavía no tiene un año, por tanto se encuentra en pleno rodaje y nos atañe de forma directa al colectivo sanitario, no solo a los médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales. Por tanto,
es un tema pues de absoluto interés para toda la colectividad médica y la colectividad sanitaria en general. Voy a intentar regular la presentación en estos puntos, una introducción general, luego hablaremos un poco de la ley, porque yo creo que efectivamente es algo desconocido, aunque solamente tiene 14 páginas y os invito, me permito tutearos, ¿no? Considero que estoy pues rodeado de colegas, muchos compañeros, muchos amigos también. Entonces, si me permitís, voy a tutearos, intentar hacer esta presentación que podría ser muy pesada por el tema a tratar también, porque hay mucha legislación y nosotros no estamos tan acostumbrados a ello, pero sí que os animaba a leer la ley, que como os decía, tiene 14 páginas y está escrita en un lenguaje bastante comprensible para nosotros. Y muchas de las dudas se podrían solventar simplemente ya leyendo la ley, otras no, ¿no? Otras yo creo que son dilemas de los que vamos a hablar hoy. Hablaremos un poco de los equipos multiprofesionales, del perfil de nuestros pacientes que pudieran ser candidatos a esta prestación, actualmente un derecho, dilemas éticos y morales que sin duda nos plantea también este derecho que se ha aprobado y luego algunas reflexiones también y conclusiones y, por supuesto, un foro abierto a vuestra disposición. Lo primero que quería comentaros, ¿no? Es que, claro, cuando alguien se plantea esto, la eutanasia, ¿no? Que es una palabra que tiene tantas implicaciones, ahora veremos un poco de dónde procede esta palabra, pues muchas veces planteamos algo categórico, ¿estás a favor o en contra de la eutanasia? Y yo después de este recorrido, después de intentar documentarme mucho y después sobre todo de pensar en los pacientes que tenemos día a día delante, que nos plantean estos dilemas, que muchos de ellos llegan a situaciones muy desesperadas, que realmente hay que escucharlas. Sí que me quedo con esa reflexión de este gran filósofo español, ¿no? Emilio Lledó, profesor de filosofía, catedrático de filosofía, y él decía desde hace mucho tiempo, dentro de todo no hay un pequeño sí, dentro de todo sí hay un pequeño no. Yo creo que nos encontramos un poco en esa tesitura también. La eutanasia no es cuestión de a favor o en contra, de sí o no. Pensemos en la persona que tenemos delante y en lo que nos está planteando, en cómo nos llega su sufrimiento y qué podemos hacer con ese sufrimiento. Por tanto, es un tema mucho más complejo que responder estoy a favor, estoy en contra, sí o no. Primero, pues conocer un poco de dónde viene la palabra, que viene del griego y que etimológicamente significa pues la buena muerte, de eu, bien o fácil, y tánatos, muerte, pues por tanto sería pues la muerte buena, la muerte entre comillas, si me permitís, ¿no? La muerte fácil. Y la eutanasia que conocemos actualmente, ¿no? La eutanasia que ha regulado la ley es la eutanasia directa, que consiste en adelantar o provocar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable y además de una manera activa, usando fármacos que resultan letales. Por tanto, se trata de una eutanasia directa activa. Porque realmente en la medicina y en los hospitales y todos, muchos de los que estáis escuchando, médicos, enfermeras, gente que habéis realizado guardias, ¿no? En hospitales, en urgencias, conocéis en domicilios, por supuesto, ¿no? Lo que es la eutanasia pasiva, que es la suspensión del tratamiento, de la alimentación, que sabemos que va a provocar el final de la persona a la que estamos tratando, y eutanasia pasiva de ese estilo estamos realizando prácticamente a diario. Es la que se ha tenido que realizar también y se ha realizado pues en las UCIs, por ejemplo, durante toda la pandemia COVID, cuando ha habido que retirar los respiradores, ya no por falta de ellos, ¿no? Otro tema controvertido, sino porque se ha considerado que ya no estaban aportando nada positivo para ese paciente y que, bueno, era momento de retirar ese tratamiento alternativo, técnico, que sabíamos lo que iba a provocar. De la misma manera, la eutanasia indirecta es la que se aplica sobre todo en los cuidados paliativos. Sabemos que al intentar paliar el dolor y el sufrimiento, administrando medicamentos, podemos producir la muerte sin buscarla, es decir, una muerte anticipada con esos fármacos, muchas veces pues opiáceos de otro tipo, analgésicos muy potentes que pueden calmar el sufrimiento pero acelerar la muerte. Hablamos de eutanasia indirecta. Otro concepto también que es bueno conocer es el del suicidio asistido o suicidio también médicamente asistido, también denominado.
es proporcionar una sustancia con potencial letal a una persona para que ponga fin a su vida en un marco supervisado. En algunos países se ha regulado la eutanasia, en otros países el suicidio asistido y en otros países ambos. Y ahora hablaremos un poco de ellos. Sí que quería avanzaros, vosotros lo sabéis, pertenecéis a este foro deontológico y a comités de bioética. La eutanasia pasiva y la eutanasia indirecta ha dejado, entre comillas, de ser un dilema para la bioética y para los juristas. La eutanasia pasiva y la eutanasia indirecta no se considera en este momento como tal eutanasia, se considera aliviar un sufrimiento o retirar un tratamiento innecesario que produce encarnizamiento terapéutico. Por tanto, al hablar hoy en día de eutanasia nos referimos a la eutanasia directa y activa. Está directamente relacionada la eutanasia con la muerte voluntaria. Se trata de una muerte voluntaria y la muerte voluntaria viene pues desde nuestros ancestros más primitivos, ¿no? Había eutanasias y suicidios por motivos altruistas en los hombres primitivos. Por ejemplo, los hombres cuando llegaban a la vejez o cuando estaban enfermos decidían poner fin a su vida y las mujeres tras el fallecimiento de sus esposos y los servidores, no solo los esclavos, también ellos mismos se producían la muerte o solicitaban que se les produjera la muerte al fallecimiento de sus jefes. En la Grecia antigua, Platón y Sócrates dignificaron la muerte voluntaria. En la República, Platón, de hecho, comentaba: a los que no son sanos corporalmente se les dejará morir. Fue nuestro padre médico, ¿no?, Hipócrates, el primero, ¿no?, que se opuso directamente a la eutanasia y que en uno de sus principios del juramento hipocrático, como conocéis, pues decía: no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo. Por tanto, en el juramento hipocrático, pues Hipócrates decía: no produciré la eutanasia, tampoco favoreceré el aborto. Como sabéis, Roma, especialmente la Roma pagana, la Roma antes de la aparición de la religión, del cristianismo, estaba más dominada por los filósofos estoicos, entre ellos Séneca, Epíteto y el emperador Marco Aurelio, y los tres estaban a favor de la muerte voluntaria y de la eutanasia llegado el momento. Séneca dice: es el hombre a quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo. Es preferible quitarse la vida a una vida sin sentido y con sufrimiento. Epíteto decía: la vida a veces no tiene rumbo alguno, solo provoca sufrimientos, tanto para el enfermo como para sus familiares, y es por eso que el enfermo tiene derecho a decidir. O como os decía Marco Aurelio, ¿no?, famosas meditaciones: una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo. Así pues, estos romanos estoicos, ¿no?, pues aceptaban la muerte voluntaria, aceptaban en cierta manera también la eutanasia, la solicitud de la muerte en momentos determinados, considerados de final de la vida o de sufrimiento insoportable. El cristianismo también, hasta el siglo IV, incluso valoró el suicidio como un gesto heroico, tanto para escapar del deshonor como la aceptación del martirio, ¿no? Eso lo conocemos como los cristianos antiguos se sometían a veces voluntariamente al martirio, ¿no?, cuando eran perseguidos. Es San Agustín el primero que equipara suicidio a homicidio, y es a partir del Concilio de Arles en el siglo V cuando el Código Canónico condena el suicidio y la eutanasia. Propone la excomunión a quien lo hubiese intentado, incluso prohíbe su sepultura en Camposanto. En la Edad Media, la Iglesia Católica sigue condenando el suicidio y la eutanasia por atentar el derecho exclusivo de Dios sobre la vida del hombre. Luego comentaremos algo sobre el dilema religioso a este respecto. Sin embargo, en la propia Edad Media, en las ordalías medievales, se utilizaba un puñal corto para rematar a los heridos sin posibilidad de curación, para evitarles el sufrimiento. Y curiosamente, ese puñal corto y afilado para evitar el sufrimiento de los enfermos, de los soldados con heridas incurables, recibía el nombre de misericordia. Es decir, se les aplicaba ese puñal para acelerar su muerte, para evitar el sufrimiento, y a ese puñal se le daba el nombre de misericordia. En el Renacimiento, Tomás Moro, en la Utopía,
comenta que en caso de dolores extraordinarios se puede recomendar poner término a su vida si el enfermo está de acuerdo, privándole de alimentos o administrándole un veneno. Por tanto, está hablando directamente Tomás Moro en su tratado Utopía sobre la eutanasia. Y el que realmente utiliza por primera vez el concepto de eutanasia en medicina es el científico, el filósofo inglés Francis Bacon en el siglo XVII, y comenta este actual concepto de eutanasia porque dice, es la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar su muerte. Bien, la Revolución Francesa continúa una tradición jurídica de no punición del suicidio, reflejado en el actual Código Penal, como sabéis, ¿no? Pues no está penado el suicidio, por supuesto, y luego viene un periodo peligroso a partir especialmente del siglo XIX y al principios del siglo XX, donde el movimiento eugenésico y utilitarista pues aboga por la necesidad de apartar de la sociedad, incluido la eutanasia impuesta, producir la muerte de las personas inadaptadas. Se llega al extremo de Hitler y la Alemania nazi, que legitima la eutanasia para suprimir las vidas humanas sin valor. Esto es lo que se llama la eutanasia impuesta, que por supuesto pues está penada por la ley, no se reconoce actualmente en ningún país. Y esa eutanasia de la Segunda Guerra Mundial, de los utilitaristas y de los eugenistas, dio lugar a la tabuización, al tabú de utilizar la palabra eutanasia. Por eso en Alemania, de hecho, no se habla de la ley de regulación de la eutanasia, que está actualmente en discusión, no tienen la ley, pero están trabajando sobre ello. Se habla de proceso de ayuda a la muerte, no quieren utilizar esa palabra de eutanasia que utilizaron en tiempos del nazismo. Bien, ¿cómo llegamos a la regulación de la eutanasia? Bueno, ¿por qué se legisla en el siglo XXI? Por una serie de hechos que lo explican incluso en el preámbulo de la ley, ¿no? Dicen, bueno, hay casos personales que han conmovido la opinión pública y tenéis este caso, ¿no? de esta pareja y cómo el esposo ayudó a la muerte, ¿no? Produjo la muerte que solicitó ella, lo citaron ante las cámaras. Si recordáis este caso de esta señora con esclerosis múltiple progresiva, pues que dejó de hablar, de moverse, de su actividad funcional, y llegaron un poco a ese acuerdo. Y luego, pues, él fue denunciado, fue juzgado, pero no se le impuso ninguna pena. Por tanto, no estaba regulada la eutanasia, como veremos ahora en muchos países, pero se deja un poco de condenar a esta especie de actos que se consideran por compasión o incluso, como hemos hablado, no por misericordia. Hay una creciente prolongación de la esperanza de vida y en eso pues también tiene algo que ver, por supuesto, la prevención, la mejor alimentación, etcétera, pero también los avances de la medicina. Eso supone muchas veces un importante deterioro físico y psíquico en las etapas finales de la vida. Hay también un avance muy importante de los medios técnicos que son capaces de prolongar la vida, y eso hace que lleguemos también en algunas condiciones pues complicadas en esas etapas finales de la vida. A la vez se ha producido una secularización de la vida en general, de la sociedad, una mayor conciencia social y un cambio en los valores de las personas, reconociendo sobre todo la autonomía de la persona, como ha ocurrido en medicina, ¿no? Como conocéis, pues el principio de autonomía es un poco el que rige toda la bioética médica, ¿no? Por encima de eficiencia, no maleficencia, beneficencia, ¿no? Entonces, las obligaciones del legislador, un poco los legisladores se han visto prácticamente en la tesitura de atender estas demandas y los valores de la sociedad, preservando y respetando sus derechos y adecuando para ello las normas que ordenan y organizan nuestra convivencia. Muchas veces los legisladores van por delante, a veces comento yo, ¿no? En esta transición, en solo un siglo, han pasado las mujeres que eran maltratadas y huían de su domicilio, eran juzgadas por abandonar a su esposo y podían ser condenadas por abandonar el domicilio. 100 años después, pues los maltratadores son los que son juzgados y pues muchas veces reciben la pena por ello. O sea que ante el mismo hecho, en unos años, ¿no? Pues en este caso, pues prácticamente en un siglo, este cambio de una actitud de los legisladores de un extremo a otro extremo.
Y este es un libro reciente, ¿no? De prácticamente de estas Navidades, ¿no? Un instante eterno, una filosofía de la longevidad. Este filósofo también bastante provocador, Pascal Bruckner, dice, bueno, los avances de la ciencia han hecho del tiempo un aliado, pero paradójico para el ser humano. Desde mediados del siglo XX la esperanza de vida ha aumentado prácticamente lo que era toda una existencia del siglo XVII, también con lo que eso conlleva. Y él inicia uno de sus capítulos, dice, se debe tener más miedo a una mala vida que a la muerte, ¿no? Él aboga también en esta sociedad que vivimos ahora, la que tiene que ver también el bienestar, el hedonismo, si me permitís, pues también llegar en según qué circunstancias al final de la vida tampoco es bien aceptado por la sociedad que busca estar bien también en esas etapas finales de la vida. Bien, la eutanasia, pues así se ha ido regulando en algunos países. Ahora veremos, España ha sido el cuarto país de la Unión Europea y el sexto del mundo, el séptimo del mundo en regular la eutanasia. Veis aquí los que están en verde son los que han regulado el suicidio asistido, algunos estados de Estados Unidos. Los que están en color violeta son los que han regulado, pues, la eutanasia, ¿no? Entonces, está regulada por ley en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, como sabéis, en los Países Bajos, en Europa. A la vez, estos países también han regulado el suicidio asistido, médicamente asistido, y también la eutanasia ha sido regulada por ley en Canadá y en Colombia. El suicidio asistido en algunos estados de Estados Unidos. En España, desde marzo del 2021, se ha regulado también orgánicamente el derecho a esta prestación y he puesto entre comillas el suicidio asistido porque aunque no se nombra la palabra suicidio por el componente que tiene también psicológico estigmatizante, sí que en los dos mecanismos del proceso de ayuda a morir que regula la ley española recoge tanto la administración de una sustancia por parte de los sanitarios como el aporte de una sustancia letal a los propios pacientes para que sean ellos los que se la administren y terminen con su vida. Por tanto, aunque no se nombra la palabra suicidio médicamente asistido, pues también lo recoge la ley española. Y otros países, ¿no? Pues como Italia, que en teoría pues, se muestran contrarios a regular la eutanasia, pero por otro lado admiten, pues, por ejemplo, el Tribunal Constitucional desde el 2019 admite autoriza el suicidio asistido y de hecho pues el 23 de noviembre, hace muy poquito, hace apenas 2 meses, pues el primer tetrapléjico al que autorizaron un suicidio asistido en Italia pues generó bastante revuelo, ¿no? Era una persona de 43 años, pero el Tribunal Constitucional pues decidió que eso no era punible, ¿no? Que era un acto de compasión y que por tanto así pues permitía judicialmente el suicidio asistido en Italia. Por tanto, hay precedentes, aunque no exista una regulación. Entonces, este es un debate de largo recorrido. Conocéis pues la película Mar Adentro, basada en el caso de Ramón Sampedro, que pasó 20 años tetrapléjico después de un accidente pues nadando en el mar y en su muerte intervinieron hasta 11 amigos, ¿no? que él quiso para que no fueran juzgados, aunque al final pues su vecina sí que fue juzgada, la que al final facilitó un poco, incluso grabó pues el proceso para él exculpar a toda esa gente que participó en su proceso. Hay movimientos en España, como conocéis, y si no, pues os invito a que visitéis la página web de Derecho a la Muerte Digna, ¿no? Es la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que precisamente en Aragón está presidida por el periodista José Luis Trasobares, ¿no? Que publicaba pues, este artículo, La eutanasia no es un capricho. Es un foro realmente interesante, este blog, con muchísima información y, de hecho, algunos de los pasos claros para realizar la solicitud de eutanasia explican muy bien en su página web. He de deciros que yo, como médico, como psiquiatra, también este tema me genera, por supuesto, ¿no? Me genera mis dilemas y mis conflictos, y que cuanto más lees de diferentes vertientes, pues conocer también muchas veces ayuda a entender algunas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la Asociación Derecho a la Muerte Digna pues también ha aportado el conocimiento de este tema y por tanto, pues su valor. Lo mismo que las asociaciones religiosas que están en contra de la eutanasia, algunas de ellas, ¿no?
y temen esto, dicen, la ley presionará a los más dependientes para que decidan quitarse de en medio. Esa especie de eutanasia impuesta de la que hemos hablado, o pues estas asociaciones que, bueno, es el gobierno de la muerte, aunque realmente no hemos visto, después de la aplicación de la ley, una respuesta social, quizás, como ha ocurrido con otro tipo de procesos. De hecho, hace poco leía en un periódico, ni de las leyes aprobadas por el gobierno, la que estaba mejor valorada, curiosamente, era la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Bien, ¿cómo es esta ley, ¿no? Esta ley tiene que acatarse, tiene que también adaptarse a la Constitución española y concretamente a sus artículos, pues el 15, derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la dignidad humana, el artículo 10, sobre el valor de la libertad, el artículo 1.1, el 16, la libertad ideológica y de conciencia, o sobre el derecho a la intimidad. Y así es como el 25 de marzo del 2021 se promulga esta ley. Realmente la palabra técnica es se sanciona, ¿no? Es el rey Felipe VI. Aquí, como veis, aquí dice: yo vengo a sancionar la siguiente ley orgánica. Es una ley, como os he comentado, de 14 páginas, la Ley 3/2021, tiene 5 capítulos. El primero es sobre el objeto y el ámbito de aplicación. El segundo son los requisitos de las personas que pueden solicitar pues, este nuevo derecho. El capítulo 3 es cómo se regula el procedimiento. El 4, cómo se garantiza a la ciudadanía el acceso en condiciones de igualdad. Recordar pues, el principio también de equidad, ¿no? En el Sistema Nacional de Salud. Y luego el quinto, cómo regula las comisiones de garantía y evaluación, que como os han comentado, pues yo ahora soy el presidente en funciones de la aragonesa y luego os hablaré un poquito de ella. Lo primero y muy importante, en el preámbulo de la ley dice que para que alguien pueda solicitar este derecho debe encontrarse en lo que se denomina contexto eutanásico. ¿Qué es el contexto eutanásico? El contexto eutanásico es una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o de enfermedad grave e incurable, que produce un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que se consideren aceptables. Y eso es lo que se considera contexto eutanásico. Estos son los supuestos, pues tenemos, ¿no? Se debe tener nacionalidad española, ser mayor de 18 años y sufrir una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, tal y como os hemos comentado. Según ello, pues las comunidades autónomas, un poco también, a invitación del Ministerio de Sanidad, elaboraron un manual de buenas prácticas que todavía está en perfeccionamiento, en el que intervino también, por supuesto, Aragón, la que era en aquel momento pues la presidenta de la Comisión de Garantías de Aragón, Concha Revilla, y este manual explica un poco todo el procedimiento y tenéis parte recogido en el portal Salud Informa para los ciudadanos. Hay un folleto resumen muy práctico y muy claro sobre lo que dice la ley de eutanasia, ese nuevo derecho, cuáles son las modalidades de prestación para ayuda para morir, como os he comentado, tanto la administración directa al paciente de una sustancia por vía intravenosa por parte del personal sanitario, como el suministro al paciente de una sustancia prescrita por el profesional sanitario para que él se la autoadministre. Se puede realizar tanto en el domicilio como en medios hospitalarios, también a elección del paciente que solicita este derecho. Y si se rechaza la solicitud, si la Comisión de Garantías, que es el último organismo, rechaza la solicitud del paciente, el paciente tiene derecho a solicitar un recurso en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Quiénes son los protagonistas de esta ley? Bueno, pues sin duda el protagonista es esa persona adulta que se encuentra en el contexto eutanásico. Un aspecto muy claro es que no puede solicitar nadie la eutanasia de una persona allegada, a no ser que él lo haya recogido en las voluntades anticipadas. Por tanto, este derecho a la prestación solo puede solicitarlo el propio interesado, de dos maneras: o en el momento actual o haberlo dejado un poco solicitado en su testamento vital, en sus voluntades anticipadas, y que luego sí, luego el propio médico, la enfermera, el equipo, un tutor, un allegado pueda decir: en las voluntades anticipadas esta persona dijo
que quería adherirse al derecho, a la ley orgánica de regulación de la eutanasia si se dieran estas circunstancias que ahora se dan y que él no puede comentar, ¿de acuerdo? O sea, o esa persona lo solicita o están las voluntades anticipadas o nadie puede solicitar por otra persona que se aplique la eutanasia. Otro de los protagonistas importantísimo en todo el proceso es el médico responsable, el que se encarga de recoger esa solicitud y seguir todo el proceso. Un médico consultor, ahora veremos de una especialidad pues, que tenga relación con la patología que tiene el paciente, la comisión de garantía y evaluación y el equipo asistencial global que debería estar constituido por enfermería, por supuesto, psicología, trabajo social, todo el equipo de atención primaria, fundamental también en todo el proceso. En la Comunidad Autónoma de Aragón, para facilitar también un poco el procedimiento, se han designado referentes de sector, que suelen ser personal de las direcciones sanitarias de cada sector, y también se están constituyendo grupos asesores, en los que suele haber pues, oncólogos, neurólogos, por el tipo de patología que presentan muchos de estos pacientes, psiquiatras también, médicos expertos en cuidados paliativos, enfermería, por supuesto, etc. Bien, este es un poco el procedimiento, que como el diagrama es un poquito farragoso y forma parte de ese manual de buenas prácticas, intentaré resumirlo un poco rápidamente. El paciente o es capaz o lo ha solicitado en sus voluntades anticipadas y realiza una primera solicitud. La recoge el médico responsable. Muchas veces es o el médico de familia que ha seguido siempre a ese paciente, el médico de referencia, o un especialista en caso de enfermedades crónicas también puede recoger esa petición, pues un neurólogo, un nefrólogo, un oncólogo, un neumólogo, patologías crónicas que se ajusten a ese contexto eutanásico pueden recoger, ¿no? y ser el médico responsable. Ese médico responsable tiene un papel fundamental en un proceso que se llama proceso deliberativo. El paciente dice, mire, yo quiero adherirme a este derecho. El médico le dice por qué circunstancias, el médico comprueba que tiene ese padecimiento crónico, imposibilitante, un sufrimiento insoportable, que no hay otra manera de calmarlo, inicia lo que se llama ese proceso deliberativo. Le informa de efectivamente cuál es su patología, si cumple los criterios y si cumple los criterios, qué posibilidades tendría con esa patología. Y además se lo da también por escrito. Mire, usted efectivamente pues tiene un cáncer terminal, tiene derecho a unos cuidados paliativos, es fundamental que se le informe que tiene acceso a esos cuidados paliativos, estas son las posibilidades, etc. Entonces, en los 15 días siguientes, el paciente tiene para pensar un poco con el proceso deliberativo, con la información que le ha dado el médico responsable, si se reafirma en esa solicitud. Deben pasar un mínimo de 15 días. Puede ser más tiempo, pero al menos ese periodo de reflexión por parte del paciente debe existir. Y a los 15 días hace una segunda solicitud. Entonces, el médico responsable ya la recoge, vuelve otra vez a explicarle que existen otras posibilidades, pero que si él acepta, pues debe elegir un médico consultor. Por ejemplo, si el paciente parece pues una patología neoplásica, pues es un oncólogo, una patología neurológica, un neurólogo, una patología respiratoria, un neumólogo, es decir, un especialista en esa materia, o puede ser otro médico también de familia perfectamente experto en cuidados paliativos, por ejemplo, o en otro tema, ¿no? Entonces, el médico consultor reevalúa al paciente o reevalúa toda la documentación, la historia clínica, el informe del médico responsable, y si está de acuerdo, pues envía un informe favorable a la Comisión de Garantías y Evaluación. Si evalúa que es desfavorable, entonces lo devuelve al médico responsable, dice, mira, yo considero que este paciente no se ajusta a la prestación, el médico responsable dice, bueno, yo había dicho sí, pero el médico consultor dice no, y entonces el paciente tiene derecho a reclamar a la Comisión de Garantía y Evaluación. Bien, pero nos quedamos con que imaginemos que el médico responsable ha dicho que sí, que procede, el consultor también, y se llega a ese informe favorable a la Comisión de Garantía y Evaluación. La Comisión de Garantía y Evaluación, de la que formo parte, se constituye una dupla que debe estar compuesta por un médico y un jurista y evalúan los documentos del médico responsable, del médico consultor y también pueden consultar la historia clínica y también pueden entrevistar
al propio paciente. Y ellos deciden, finalmente, con el informe, si es favorable, se lo devuelven el informe al médico responsable y él pone en marcha el procedimiento de la prestación. Le pregunta al paciente si quiere que sea en domicilio, si quiere que sea en hospital, y un poco ya se encargan cada recurso de cada sector en un poco facilitarle al paciente esta prestación. Y finalmente el médico responsable también le comunica a la Comisión de Garantías y Evaluación cómo se ha realizado esta prestación, en qué circunstancias, y se consigna la muerte por eutanasia como muerte natural. Si la Comisión de Garantía y Evaluación evalúa de forma desfavorable, dice que no procede lo que le ha enviado el médico responsable y el médico consultor, el paciente tiene derecho a iniciar una vía de reclamación contencioso administrativa. De la misma manera, si los dos de la dupla no se ponen de acuerdo, imaginaos, el médico responsable dice sí, el consultor dice sí, pero en la dupla o el médico o el jurista dicen no. Entonces, el caso pasa a ser debatido en asamblea de la Comisión de Garantía y Evaluación. Por tanto, es un proceso bastante bien definido en el que intervienen, pues, varios médicos, en el que interviene un jurista y que, si no, finalmente interviene toda la comisión. Es muy importante el proceso deliberativo. Para eso, pues, existen, aquí tenéis un poco el procedimiento más detallado. Esto es de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, precisamente, cómo se realiza la primera solicitud, la segunda solicitud 15 días después, y luego el médico consultor y finalmente la Comisión de Garantías y Evaluación, que si elabora el informe favorable, pues lo comunica al médico responsable y pone en marcha el procedimiento. El médico responsable, pues, sí que debe facilitar la información, certificar que cumple los criterios, estar presente, informar, recoge toda esta información, consulta con el médico consultor, realiza los trámites, es el que coordina todo el procedimiento. Y debe estar formado, por tanto, en el proceso deliberativo. En este sentido, pues, los compañeros de la Sociedad también de Medicina Familiar y Comunitaria ya han editado numerosos artículos sobre cómo se puede ayudar a la entrevista de la deliberativa en estas personas, pues, que solicitan esta prestación, preparando la entrevista, recibir y acomodar al paciente, conociendo la enfermedad y el pronóstico, contextualizar el entorno, analizar las razones por las que pide la eutanasia, discutir los miedos o barreras ante ese proceso, indagar si existen motivos para que esa persona se replanteara su decisión. Por ejemplo, si tuviera una buena asistencia sociosanitaria, si estuviera acompañado, si hubiera aceptado o hubiera tenido posibilidad de unos adecuados cuidados paliativos. Para todo eso sirve el proceso deliberativo. Bien, y como os comentaba, también, por supuesto, pues en el documento de voluntades anticipadas de Aragón existe una casilla específica en relación a la prestación de ayuda para morir, la ley de eutanasia, la LORE. Si alguien la marca, pues, y se dan ciertas circunstancias y él en ese momento no puede decidir y lo había incluido en sus voluntades anticipadas, pues otra persona puede comunicarlo, pues, al médico responsable. Es importante también decir que en cualquier momento el paciente puede detener el proceso, incluso en el momento final, incluso cuando se le va a administrar la sustancia o se le va a proporcionar el medicamento que él se va a autoadministrar, puede decidir que no en cualquier momento. Es muy importante también, fundamental, valorar la capacidad, si esa persona ha comprendido bien, si su razonamiento es coherente, si cuando realiza la elección tiene los datos suficientes. Y es muy importante también, pues, que el médico consultor sea también muchas veces un médico independiente, aunque eso no puede ser siempre así en los sectores más pequeños, en los hospitales, pues, de menor tamaño. Muchas veces el médico consultor conoce también a ese paciente, pero incluso a veces puede tener, aunque la ley dice que sería ideal que no formase parte del mismo equipo, que el médico consultor conozca al paciente, puede tener la ventaja de decir, bueno, he conocido la trayectoria de esta persona, sé cómo es, veo el proceso, puedo entender o no entender que realice esta solicitud. Como os comentaba, para supervisar todo el proceso, para garantizar que se realiza de una forma adecuada, están las comisiones de garantía y evaluación, como la de Aragón, para resolver reclamaciones, para dirimir si hay desacuerdo, para resolver posibles conflictos, para verificar que todo se realiza siguiendo la ley. En Aragón está constituida, pues somos 17 miembros, 9 titulares y 8 suplentes.
He de decir, pues, que por supuesto es confidencial todo lo que tratamos, pero sí puedo decir que es una grata sorpresa para mí poder colaborar con todo este equipo de colegas que son magníficos. Tenemos reuniones largas con muchísimo debate, como podéis imaginar. El conflicto que vosotros podéis tener lo tenemos nosotros allí con unos juristas absolutamente sensibles con este tema. Somos 9 médicos, 2 de cuidados paliativos, 2 médicos de familia, 2 de cuidados intensivos, un neurólogo, un psiquiatra y un médico de la administración que ejerce de secretario. También hay una trabajadora social, que es la secretaria suplente, por supuesto 2 enfermeras y los 5 juristas que os he comentado, que la verdad es que muestran una sensibilidad con estos temas total y completa. De la misma manera, pues las comisiones de garantía y evaluación se han constituido en todas las comunidades autónomas. Hemos tenido ya una reunión en el Ministerio de Sanidad y pues hay otras 2 comisiones, la de Madrid y la de Extremadura, que también están presididas por psiquiatras, pero hay otras presididas por juristas, una enfermera que preside la Comisión de Baleares, por ejemplo, hay oncólogos, hay médicos de la administración, hay médicos de cuidados paliativos. En definitiva, pues estas comisiones están más o menos constituidas principalmente por médicos, juristas, enfermería y también, pues, en muchos casos, trabajo social, psicología. Son multiprofesionales de todos estos un poco implicados, como hemos hablado, de todos estos protagonistas de esta ley. Y el equipo asistencial, por supuesto, que es fundamental. El procedimiento, pues, como podéis imaginar, los que conozcáis medidas paliativas, hayáis trabajado en hospitales y también en urgencias o en domicilios con enfermos muchas veces terminales, pues cuando había que aplicar medidas también para calmar el dolor. Son fármacos utilizados en anestesia, en oncología, en cuidados paliativos. Se utiliza como premedicación el midazolam, como adyuvante la lidocaína y como inductores del coma, pues el propofol o como alternativa el tiopental, además de bloqueantes neuromusculares. Y si se le administra al paciente, si el paciente dice no, quiero que me den a mí la sustancia, o estos estados americanos, por ejemplo, que hemos visto que tienen recogido el suicidio médicamente asistido, pues se le proporcionan antieméticos, algunos ansiolíticos y luego la sustancia pues un poco letal, que es el pentobarbital a esa dosis. Y como sabéis, pues Javier fue este enfermo de ELA de 58 años, fue el primer caso que se sometió a la eutanasia legal en España. Tenía una esclerosis lateral amiotrófica, pues con un pronóstico, como podéis imaginar, pues letal a corto plazo, ¿no? Incapacitante. La importancia del equipo multiprofesional, no me voy a alargar, ojalá pudiese en esto, la importancia también de la enfermería en todo el proceso. En España no están bien definidos su protagonismo en la ley, aunque sí que se recomienda que estén en las comisiones de garantía y evaluación, por supuesto, pero en Bélgica, Holanda, Países Bajos son un vínculo indispensable, participan en el proceso deliberativo, en el acompañamiento a la familia, son, por tanto, fundamentales en todo el proceso, también en los cuidados de final de la vida y también los psicólogos. Yo creo que es una labor fundamental para valorar la capacidad de estos pacientes, la situación psicológica, la situación afectiva y luego para el acompañamiento también del duelo a los familiares. Pues es una muerte elegida voluntariamente y, por tanto, estos duelos pueden ser complicados. De la misma manera, el papel de los trabajadores sociales es fundamental, ¿no? El abordaje conjunto de la problemática clínica, funcional, psíquica, social, y eso permite la humanización también de todo el proceso. Y os muestro varios trabajos de todos estos compañeros. El perfil de los pacientes que solicitan esta prestación pues son los que presentan un sufrimiento insoportable, muchas veces enfermedades terminales o enfermedades crónicas e incapacitantes que les impiden una vida con sentido o una posibilidad de sentirse bien con uno mismo y con lo que les rodea, ¿no? Ese sufrimiento insoportable, esas personas pues incapacitadas tiempo en una cama que deciden que ellos no quieren seguir así, ¿no? Para elegir morir dignamente, entre comillas, o morir bien, aunque según cómo se mire, todas las muertes, ¿no? Son dignas la despedida de esta vida, ¿no? Terminar con una situación insoportable y no deseada, para evitar el encarnizamiento terapéutico, y por eso se hace la solicitud en las voluntades anticipadas, o a veces también por esa sensación de que la vida ya ha terminado, de que ahí en hacia adelante lo que queda
ya no tiene mucho sentido más que sufrimiento, y eso es similar a lo que ocurriría en los suicidios existenciales o racionales, ¿no? La mayor parte son personas con cáncer. De hecho, muchas de estas personas, cuando comentábamos en la reunión de las comisiones de toda España, pues muchas fallecían esperando la prestación, pues porque tenían enfermedades neoplásicas avanzadas, habían solicitado la eutanasia precisamente para decidir pues un poco cuándo y cómo despedirse de este mundo, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas o enfermedades crónicas limitantes, y un gran paréntesis, un gran interrogante, algo que crea también, para mí como psiquiatra también, muchísimo conflicto, es las personas con enfermedad mental o con enfermedades congénitas incapacitantes. En otros países se ha comprobado, ¿no? En los Países Bajos, como el perfil de pacientes son sobre todo pacientes con cáncer, pero también enfermos neurológicos, pulmonares, etcétera, y la mayoría, pues afortunadamente en edades a partir de los 60, 70 a 80 u 80 o 90, es decir, pues más de 3/4 partes tienen más de 60 años de los que solicitan esta prestación. Una polémica también muy importante, afortunadamente en España, pues la ley recoge que el que la solicite debe tener más de 18 años, pero no así en Bélgica, ¿no? Que es el primer país donde dice que los niños pueden pedir la muerte siempre que estén de acuerdo, claro, sus tutores. Estos niños con enfermedades muy graves, con dolor físico insoportable, con un sufrimiento imposible de calmar, ¿no? La mayor parte de las eutanasias han sido, pues, eutanasias activas directas y menos suicidio asistido, y la mayor parte han sido en el domicilio, unas pocas en hospital. Se observa una tendencia claramente ascendente en Holanda y una tendencia no tan ascendente donde lo que está aprobado o regulado es el suicidio médicamente asistido. En Holanda actualmente un 4% de las muertes son a través de eutanasia. Bien, como os comentaba también, la importancia de la salud mental, cuidado. En este sentido he elaborado un documento, la Sociedad Española de Psiquiatría, lo importante que es en los pacientes que soliciten la eutanasia determinar la voluntariedad, y cuidado en los enfermos mentales, porque la voluntariedad, por ejemplo, una persona con depresión, pues ideas de muerte o ideas de deseos muchas veces de morir forman parte de la propia enfermedad. Por tanto, son personas las que primero debería evaluarse y tratarse su patología psiquiátrica. Luego es muy también controvertido el carácter incurable o crónico invalidante de una enfermedad mental. En cualquier momento puede mejorar un tratamiento que previamente no había mejorado el paciente, y la evaluación de la competencia también puede ser muy complicada en personas con enfermedad mental, ¿no? Lo que sí es cierto es que la eutanasia para personas con patología psiquiátrica ha aumentado mucho en Bélgica, sobre todo han incluido aquí los enfermos con demencia. La mayor parte pues son patologías con demencia, pero también sobre todo patología afectiva en mayores. Es un tema controvertido, como os digo. Y bueno, voy a intentar ir terminando este último cuarto de hora un poco precisamente de lo que estamos hablando, dilemas éticos y morales. Por eso estamos en un foro de deontología médica que yo considero un foro abierto de discusión, ¿no? Que la eutanasia es un dilema y es un conflicto. Poner fin a una vida, pues es legal, es ético, es racional, es moral, va contra la ley religiosa. Pues parece ser que los juristas se han puesto de acuerdo, lo han regulado y han dicho desde marzo del 2021, es legal. Los filósofos, como ahora veremos también, favoreciendo esa autonomía del ser humano, esa libertad, han dicho, bueno, pues el ser humano tiene derecho a elegir cómo terminar sus días, cómo despedirse también de este mundo. La religión, ahora veremos también cómo tiene un dilema muy importante, y los médicos, desde luego, que somos parte directa, ya hemos visto el médico consultor, el responsable, todo el equipo médico, enfermería, psicología, trabajo social, somos los que aplicamos el procedimiento, y por tanto genera un conflicto muy importante. Conflictos a los que los sanitarios muchas veces estamos, por desgracia, acostumbrados. Nosotros lo aplicamos muchas veces en psiquiatría y psicología. Le comentamos a una persona, ¿qué haría usted? Por aquí viene un tranvía, si va por esta vía va a atropellar a una persona, si va por esta atropellará a 5. Aquí el 80%, más del 80%, dicen, no, yo desviaría para que solo atropellara a una persona. Eso lo tenemos todos bastante claro, casi todos. Ahora, si para lo mismo, para salvar estos 5, usted tiene que empujar a esta persona un poquito obesa que está encima de un puente, pues fijaos,
del 80% ya se reduce al 50%. ¿Por qué? Si es lo mismo, el resultado es el mismo, ¿no? Acabamos con la vida de una persona, pero claro, es distinto modificar una palanca, porque aquí el que atropella a esta persona es el tranvía, que nosotros empujemos con nuestras manos a una persona. O sea, que en esos dilemas es en los que nos encontramos los sanitarios. Y algo todavía mucho más. Aquí la cuestión sí que se complica. Si el que está aquí es un familiar y aquí son 5 personas desconocidas, pues la mayoría desviaríamos para que atropellaran a 5 personas en lugar de atropellar a una persona si fuera nuestro familiar. Por tanto, estos dilemas son los que nosotros estamos tratando. También las personas religiosas, ¿no? Y la Iglesia católica, en la que más o menos se ha criado toda nuestra tradición, ¿no? En Occidente. ¿Quién es el dueño de la vida del ser humano? ¿Tiene una persona derecho a poner fin a su propia vida? La existencia de otra vida podría justificar el sufrimiento en este mundo. Entonces, se ha producido una evolución histórica de la opinión religiosa, igual que ha evolucionado sobre el suicidio, sobre la eutanasia pasiva, sobre la eutanasia indirecta, que está ya muy aceptada por la comunidad religiosa, también los cuidados paliativos, y tenemos, este es el conflicto, ¿no? Yo decido cómo y cuándo morir o no, yo moriré cuando Dios quiera. No sé si es sorprendente, pero a mí sí que me resultó un poco, algo que no esperaba, ¿no? Este estudio tan importante realizado por el CIS, que un poco consultó las actitudes de los españoles ante la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Y entonces comprobó como más de la mitad de los católicos estaban a favor de regular la eutanasia, ¿no? El 80%, por supuesto, de los no religiosos, pero fijaos, más de la mitad de los católicos a favor de regular la eutanasia. Conocéis seguramente esta estupenda entrevista, ¿no? Este gran documento visual y sonoro, una entrevista precisamente de José Luis Trasobares a este sacerdote zaragozano que falleció esperando la eutanasia. Y este sacerdote, que falleció en una residencia preciosa ahí en Zaragoza, dijo: yo creo que la evolución llegará a través del humanismo compasivo. Tal vez Dios sea el menos indicado para responder, ya que lo estoy sufriendo. Soy un experto, pero en sufrimiento. Estoy sufriendo más de lo que había imaginado, y eso que yo he sido huérfano, que a mi padre lo asesinaron y mi madre murió a consecuencia de aquello. Pero nunca había imaginado que podría llegar a estos dos extremos de dolor. Es terrorífico que esto ocurra en una iglesia fundada por Jesús, uno de los personajes junto a Sócrates más abiertos de la historia. Jesús asumió una muerte realmente terrorífica, pero porque quiso y asumiéndola. Por tanto, hay todavía tabúes religiosos muy profundos. Y eso es así. También de esto hablan de este libro, que es fundamental, Morir con dignidad, que precisamente me recomendó otro de los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación, y uno de los miembros también del Comité de Bioética del Colegio de Médicos de Zaragoza, el doctor José Ramón Ara, ¿no? El neurólogo. Y le agradezco muchísimo esta recomendación, porque es un libro fundamental, escrito entre un sacerdote, un teólogo y un profesor de literatura alemanes. Dicen: un alegato a favor de la responsabilidad. Dicen: ya no podemos ignorarlo. La responsabilidad del hombre respecto al comienzo y también al final de la vida ha adquirido una nueva dimensión. Y la humanidad se halla en esta época en una situación básicamente nueva, para la que no podemos buscar simples recetas. Entonces, ellos dicen: la vida humana ahora ya no es el periodo intrauterino, niñez, adolescencia, madurez y vejez, sino años, muchas veces años de larga enfermedad hasta que se produce la muerte. Entonces dice Hans Kunz, ¿no? Como cristiano y como teólogo estoy convencido de que el Dios todo misericordia, que ha donado la libertad al hombre y le exige responsabilidad de su vida, también ha confiado precisamente al ser humano moribundo la responsabilidad y la decisión en conciencia sobre el modo y el momento de su muerte. Una responsabilidad que ni el Estado, ni la Iglesia, ni el médico, ni el teólogo pueden arrebatarle, ¿no? Esta opinión de teólogos, sacerdotes, filósofos, y un poco que refleja un poco también esta opinión social, ¿no? En este momento. Y también en la medicina, fijaos que esto es de una web del Hospital de San Juan de Dios. Es decir, la autonomía del paciente es uno de los principios fundamentales en los que se basa la bioética, por supuesto, todos lo conocéis bien, es el principal principio ético. Tiene en cuenta la libertad y responsabilidad del paciente, que decide lo que es bueno para él, aunque ello no sea compartido por el médico y el resto del equipo
asistencial, ¿no? El principio de autonomía como garante ahí de los principios de la bioética de la atención sanitaria. ¿Cuál es el gran dilema sanitario? Entrando en materia, ¿no? Y un poco hacia el final. El gran dilema sanitario es si provocar la muerte, eso no es un acto médico, ¿no? Pues muchos médicos dicen no, la eutanasia no es un acto médico. Esto es lo que dice Manuel Martínez Sellés, creo que es ahora actualmente precisamente el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, un cardiólogo, ¿no? Y sin embargo los filósofos que dicen no, elegir cómo morir es un ejercicio de autonomía y libertad. Y es así, y es por eso, y es por este conflicto de si aplicar la eutanasia es un acto o no médico, por el que aparece también la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios para aplicar esta prestación, y está recogida en la ley en el artículo 16. Entonces, son los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación de ayuda para morir los que podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Además, es una decisión individual, no es colectiva, y debe manifestarse anticipadamente y por escrito. Aunque es cierto que pues, también puede haber una objeción sobrevenida a lo largo de todo el procedimiento. Y también dice la ley que las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para facilitar la necesaria información a la administración para la gestión de la prestación de la ayuda para morir. No me he detenido por falta de tiempo, ya me estoy alargando demasiado, pero ese procedimiento que hemos visto desde que el paciente realiza la solicitud hasta que la Comisión de Garantías y Evaluación da una respuesta final es un procedimiento de días. Entonces, claro, si la Administración no tiene conocimiento de qué profesionales son objetores de conciencia, también tiene una dificultad para encontrar otros profesionales que pudieran asistir a ese derecho de ese paciente. Entonces, por tanto, la información viene de esa parte. Pero claro, eso ha generado también mucho conflicto, ¿no? Las condiciones para que se acoja un profesional a la objeción de conciencia, según la ley, manifestarlas anticipadamente y por escrito. Y no se acepta una objeción como grupo profesional, como colectivo, como equipo asistencial. Por ejemplo, no puede decir, pues el equipo de atención primaria pues, de Castejón de Sos, por poner un ejemplo, o de Alcañiz, pues dice, pues objetamos conciencia. No, tiene que ser individual, por escrito, anticipada. No debe ser por motivos ideológicos, religiosos o morales, sino que esos motivos, que por supuesto son posibles para la objeción de conciencia, no deben por qué manifestarse, no hay que justificarlos, ¿no? Yo objeto conciencia. Ahora, eso sí, debemos tener claro que es una objeción de conciencia realmente por esos motivos y no por otros motivos, pues muchas veces burocráticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién ocupa uno de esos puestos directamente implicados? Pues muchas veces los médicos, pero también las enfermeras. ¿Quién son los directamente implicados? Médicos, responsables, consultores, las enfermeras, también los farmacéuticos que deben preparar un poco esas sustancias para ser administradas o para ser autoadministradas. Y otro problema importante es si se puede objetar en todo el proceso, si la objeción debe venir desde el inicio del proceso o si se puede objetar para la parte final, para la aplicación directa final del procedimiento. Y en ese sentido, pues los comités de bioética, el Comité de Bioética Español, en un documento, ¿no?, elaborado, en el que ha participado también, por supuesto, pues compañeros de Zaragoza, claro, es una obligación ética y clínica el acompañamiento y la asesoría del paciente. Entonces, dicen que en ese proceso inicial, dice el Comité de Ética Español, de recoger la solicitud del paciente, el médico responsable, no ha lugar la objeción de conciencia. El proceso deliberativo debe realizarse, avisar al consultor debe realizarse y la posibilidad de objeción de conciencia la valora el Comité Ético Español al final, en la ejecución del procedimiento de ayuda para morir. Un poco lo mismo opina el Comité de Bioética de Aragón, aunque se le ha pedido desde la comisión opinión. No voy a comentar este documento, es un documento confidencial que todavía tenemos que debatir, pero el Comité de Bioética de Aragón, por supuesto, también ha sido consultado sobre lo que opina sobre la objeción de conciencia y van en la línea, ¿no?, del Comité de Bioética de España. No abandonar al paciente, acompañar siempre al paciente, sobre todo que el paciente no se encuentre en tierra de nadie.
¿Cuál es la realidad? Pues lo conocéis, ¿no? Los colegios de médicos se han opuesto al registro de objetores, consideran que eso puede suponer muchas veces pues, señalar a gente concreta de que no quiera realizar un acto, aunque la ley marca que ese registro debe realizarse. Y luego también consideran, ¿no? Pues que el Consejo General del Colegio de Médicos dice que la eutanasia o el suicidio asistido no son el modo habitual de proceder en la práctica clínica ante enfermedades graves, terminales o incapacitantes. Fijaos de todas formas que incluyen, no es el modo habitual y claro, yo creo que nadie cree que ese es el modo habitual. Yo más bien creo que la eutanasia o el suicidio asistido son condiciones o deberían ser muy, muy excepcionales. En este mismo foro, el doctor Jacinto Batiz, ¿no? Que fue invitado, ¿verdad?, a debatir sobre esto el año pasado, el titular en el Heraldo de Aragón es: la eutanasia no es un acto médico. Y ese es el verdadero dilema. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre la ley, lo que ha marcado la ley, lo que ha marcado la LORE, y lo que marca la deontología médica, ¿no? El artículo 36.3 del Código Deontológico dice: el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Por tanto, el conflicto, el dilema, no solo viene de la parte moral, sino de la parte deontológica. Yo creo que por eso es importante que se debata aquí. En ese sentido, sí que os recomiendo un documento que tenéis libre en la red, que ha elaborado el Colegio de Médicos de las Islas Baleares, Eutanasia, una visión desde la deontología médica. Dice: la aprobación de la ley para la regulación de la eutanasia la califica como un acto médico y eso, como hemos hablado, provoca un conflicto entre la ley y el código deontológico vigente. Existen sólidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia y el auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y una prestación pública. Y ello no solo por razones de contexto social, sino más allá por razones de ética de vida, dignidad y autonomía. Fijaos que por lo mismo que el Comité de Bioética de España, recogido en este documento de las Islas Baleares, dice que las razones para rechazar esto en un derecho y una prestación son de ética de vida, dignidad y autonomía, que podríamos decir que son las mismas razones que legitiman un poco la regulación de la ley. Por tanto, estamos moviéndonos en ese terreno, en el de ética, en el de dignidad, en el de autonomía. Tanto para un lado como para otro. La línea es realmente muy frágil. En ese libro que os he comentado, Morir dignamente, y bueno, dice el teólogo, ¿no? Que decidme qué diferencia hay entre desconectar a alguien de una máquina que sabemos que va a fallecer o administrarle una sustancia para que no siga sufriendo, ¿no? Claro, efectivamente hay diferencia, ¿no? Pero claro, el resultado es el mismo, aunque hay unas diferencias, pero que a veces son sutiles, ¿no? Sobre todo, además, los que hemos trabajado, como os digo, con enfermos en situación terminal, pues sabemos que muchas veces las líneas son muy sutiles. Aliviar el sufrimiento en el final de la vida debería ser un derecho universal, está muy claro, ¿no? La profesión médica no puede permitir que la causa de que una persona solicite terminar con su vida, por supuesto, sea el apoyo y la falta de recursos sociosanitarios. En los cuidados paliativos, la solicitud de eutanasia es muy infrecuente, esa es afortunadamente la realidad. Entonces, en la protección integral y compasiva de la vida, cuidado que esto lo dice este documento, nos lleva a proponer la protocolización en el contexto de la buena praxis médica del recurso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario. Es que el propio documento de bioética, de ontología, fijaos que deja una puerta abierta de sedación paliativa a casos de sufrimiento existencial refractario. No está hablando de enfermos terminales, no está hablando de enfermedades incapaces, está hablando de sufrimiento existencial refractario. Entonces, este es otro de los conflictos también, ¿no? Una persona debe tener derecho a unos cuidados paliativos dignos, adecuados, que le eviten sufrimiento y a lo mejor así se evitarían solicitudes de eutanasia. Ahora, también se debe tener muy claro que no es una alternativa a la eutanasia, porque hay pacientes que no desean estos cuidados paliativos o hay pacientes en los que los cuidados paliativos, por ejemplo, estos pacientes que hemos visto encamados durante 20 años por una tetraplegia, los cuidados paliativos sí que los recursos sociosanitarios pueden ayudar, pero cuidados paliativos en ese momento a lo mejor no existe un dolor. Por tanto, sí que es cierto que cuidados paliativos de calidad pueden evitar muchos casos, quizás la mayoría en enfermos con dolor, pero no todos los casos. O sea, que siempre puede haber, sí. Y por eso
Cuando se estudia el suicidio en personas con cáncer, ocurre aquí tenéis el cáncer de páncreas, que produce mucho dolor, o el de pulmón, son los que tienen más ideas suicidas, aumentan hasta por 4, ¿no?, las ideas de suicidio, padecer un cáncer. Se ha comprobado en Estados Unidos como al aplicar los equipos de cuidados paliativos domiciliarios, mientras que la tasa de suicidios generales aumentó, la tasa de suicidios en personas relacionadas con el cáncer disminuyó. La problemática de la enfermedad mental, de la que ya hemos hablado, en España debe existir capacidad, no está recogida específicamente la enfermedad mental para solicitar la eutanasia, en otros países sí. Y luego también nos sirve lo que ha ocurrido en otros países que dicen, no, en los Países Bajos, los profesionales que participan en este proceso desde hace 20 años, que está aprobada en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, dicen, cuidado que esto es una pendiente resbaladiza, hay que ajustarse a la ley, no todo vale, debe ser un acto siempre voluntario, no favorecer que sean los sanitarios los que propongan esta posibilidad, debe ser siempre el paciente el que la proponga, debe constar en las voluntades anticipadas si el paciente ya no es capaz, no debe transformarse nunca en una eutanasia impuesta o sugerida, cuidado con las personas con enfermedad mental. Y, fundamental, el cuidado, el apoyo psicológico para todo el personal que participa en este proceso. En definitiva, hablamos del dolor, del sufrimiento, del malestar que supone una amenaza, una pérdida, desintegración de la persona. Esto es el sufrimiento humano, como decía el gran psicólogo, ¿no?, Ramón Vallés. Un estado afectivo, cognitivo negativo, la sensación que experimenta una persona de encontrarse amenazada su integridad, un sentimiento de impotencia, de agotamiento de recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontar. Morir para no seguir sufriendo, este es un dilema de la medicina que no es de ahora, lo hemos visto a lo largo de la historia. El propio Kafka, ¿no?, el autor de la Metamorfosis, agonizó entre grandes padecimientos, sufría una tuberculosis general que le afectó a la laringe, no podía comer y apenas hablaba, y en esas circunstancias, lo relata Jarek Start en este libro, ¿no? Dice, máteme, le dijo a su médico, o es usted un asesino. Y comenta Jarek Start, ese doctor no quiso ser un asesino y ayudó a Kafka a morir. O sea que en esa línea nos movemos, ¿no?, de provocar la muerte, considerar un asesinato. En este sentido, el paciente dice, si usted no me mata, es un asesino, ¿no? Una pendiente muy resbaladiza. Cuestiones que quedan, pues ahí, ¿estamos beneficiando al paciente al adelantar su muerte? ¿Cómo le estamos beneficiando? ¿Estamos aliviando el sufrimiento? ¿Existe otra forma de aliviar ese sufrimiento? ¿El paciente desea o no desea recibir los cuidados paliativos? ¿Tiene a su disposición los cuidados paliativos adecuados? Y si el paciente se niega a un tratamiento que pudiera ser curativo, ¿tiene derecho a la eutanasia? Pues según la ley, sí, tiene derecho a la eutanasia. Y, de hecho, este es otro debate posible, ¿no? Eutanasia en España, el recorrido hasta ahora. Pues hasta ahora la ley no lo permitía. Desde el 2021 tenemos que saber que es legal, no solo es legal, sino que es un derecho para quien cumpla los criterios, es decir, para quien se encuentre en el contexto eutanásico. No, eutanasia no, yo soy objetor de conciencia, sí, pero no es ético desde la bioética, tal como se han pronunciado los comités, ni legal dejar al paciente sin canalizar su solicitud a otra instancia. La objeción siempre debe ser de conciencia y nunca de procedimiento. No, mi ética profesional no me lo permite, de acuerdo, pero ¿cómo fue evolucionando la eutanasia pasiva, la eutanasia indirecta? ¿Opinamos lo mismo que opinábamos hace 50 años? ¿Cómo ha ido evolucionando la medicina y también los cuidados paliativos? O no, usted debe recibir los cuidados paliativos adecuados, pero sí, siempre que el paciente los acepte. En este momento las personas están en su derecho y eso va a requerir un proceso complejo, largo, de adaptación por parte de los profesionales, de los equipos y de los servicios sanitarios. El derecho existe, veremos cómo se puede aplicar, y lo que está claro es que nunca, por supuesto, vamos a abandonar al paciente ni a la persona en su padecimiento y en su demanda de final de vida. Entonces, ya para terminar, sí que quería comentaros, tanto para vosotros que estáis asistiendo, muchas gracias, por cierto, esta larga exposición, pero también ocurre para mí, ¿no? Como explica Yalom en ese libro, La superación del miedo a la muerte, mirar al sol. Siempre que nos enfrentemos a la muerte, como estamos haciendo al hablar de la eutanasia, nos producirá ansiedad. Dice Yalom, lo siento mientras escribo estas palabras, es el precio de la autoconciencia. El crudo terror a la muerte puede ser convertido en una ansiedad manejable.
mirar la muerte a la cara, acompañados por alguien que nos oriente, no solo aplaca el terror, sino que vuelve la existencia más rica, intensa y vital. Este debate que estamos haciendo sobre la eutanasia, este debate hoy mismo, este foro, nos permite trabajar también con la muerte, relacionarlo con la propia muerte, con la de la que nos rodea, con la de nuestros pacientes, y trabajar con la muerte, como dice Yalom, nos enseña sobre la vida. Muchas gracias y disculpad la extensión. Bueno, muchas gracias, profesor Olivera. Vamos muy mal de tiempo y entonces como moderador no me queda más remedio que hacer de malo de la película, como suele suceder con todos los moderadores. En primer lugar, felicitarte por tu amplísima exposición. Menos mal que está grabada y entonces a través de la página web del colegio se puede consultar con tranquilidad todo lo que nos has comentado. Hay muchísimas preguntas. Entonces tenemos muy poco tiempo y no me queda más remedio que formular y seleccionar algunas por el orden en el que han sido puestas en el chat. La primera dice, ¿el tutor de una persona incapacitada puede solicitar la eutanasia? Si esa persona no lo ha recogido en sus voluntades anticipadas, no. Otra pregunta que casi no la has contestado. ¿No es el momento de adaptar el código deontológico para no dejar fuera de su cobertura en la indigencia deontológica a los profesionales que optan por colaborar en un derecho reconocido por la ley? Pues habrá que debatir. Yo pienso que el código deontológico parte precisamente de una protección que debe existir. Probablemente si juristas y el código y el foro deontológico se reunieran, yo creo que llegarían a un acuerdo, ¿no? La aplicación de la eutanasia es excepcional, es una medida excepcional. Y yo creo que es importante pensar qué nos está planteando el paciente que tenemos delante. ¿Vale todo? ¿Un médico tiene que hacer lo que le diga al paciente? Absolutamente no. Un médico debe pensar el acto que va a producir en ese paciente, si va a evitar sufrimiento y si existe otra forma de aliviar ese sufrimiento. Tampoco debe ser, claro, porque si no ponemos en la encrucijada a los médicos, ¿no? Nos ponemos nosotros mismos. Si alguien dice, me voy a saltar el código deontológico adelantándole la muerte a este paciente, nos han puesto un poco a los médicos en ese sentido entre la espada y la pared. Se aprueba la ley, los pacientes tienen derecho y por otro lado el código deontológico dice que nosotros no debemos aplicarlo. Entonces, bueno, yo creo que entre esas dos situaciones hay un diálogo y una posibilidad abierta. Yo creo que el código deontológico que evolucionará o se adaptará, seguramente sí, ¿no? Evolucionará, como ha evolucionado la medicina, estoy seguro, ¿no? No sé si ahora No obstante, como tengo algún conocimiento del asunto del código de deontología, bueno, el código deontológico, los capítulos que tiene y los preceptos nunca pueden estar por encima de la ley. Es decir, que diga lo que diga el código deontológico, si un médico está a favor y practica la eutanasia, no puede ser sancionado por el código deontológico porque está cumpliendo la ley. En ese aspecto, claro, pueden estar tranquilos. Sí, pero hay una cosa que está por encima de la ley. Los médicos no tememos tanto a la ley. Los médicos yo creo que tememos más a la almohada, el llegar por la noche y acostarte. Sí. Y yo creo que es, fíjate lo que te digo, con toda la confianza te hablo, Enrique, ¿no? Por supuesto que la ley es fundamental, por supuesto que tenemos que acatarnos a la ley, pero yo quiero también que los colegas lo entiendan. Yo me sentiría mejor si yo tuviera que realizar ese acto que afortunadamente no me ha tocado, y ojalá no me toque nunca, ya te lo digo, porque es un acto muy complejo, muy delicado, pero ojalá tampoco ningún paciente se me suicidara, no, ojalá, pero claro, ocurre, a pesar de lo que haga. Entonces, enfrentarme a eso creo que es peor, enfrentarte a ti mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que sería importante
que los colegas, la profesión, en una situación además tan complicada, ¿no? En una decisión tan compleja, pues que uno se viese un poco amparado también por la deontología médica. Creo que sería importante. Bueno, el código deontológico trata ya de hace más de una década y entonces desde hace unos años se está elaborando el nuevo. Habrá que esperar a ver lo que dice el nuevo código deontológico. Luego hay una serie de preguntas sobre la aplicación práctica del proceso de la eutanasia y entonces quizá las voy a dejar para el final. Bueno, aquí dice, por ejemplo, una, si el paciente se dirige al médico de familia como médico responsable, ¿cómo debe recogerse esa petición? ¿En qué documento? Porque que yo sepa, dice la persona que pregunta, no existe una plantilla para ello. Sí, sí, sí que existe, sí, sí. Existen en todas las gerencias, existen documentos, hay solicitudes por escrito y hay formularios. El médico de familia puede dirigirse al coordinador del centro y a través de la gerencia puede disponer del documento y en el mismo portal del salud también hay documentos para la solicitud. Vale, una pregunta, reflexión un poquito larga. Como dice el preámbulo de la ley, se postula como una ley garantista que pretende responder jurídicamente, sistemáticamente y equilibradamente a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia. La pregunta es si realmente la eutanasia es una demanda sostenida de la sociedad o más bien una cuestión controvertida en el seno de la sociedad y por otra parte reales de las personas que padecen, no cree que el desarrollo previo de dicha ley de paliativos o como mal menor simultáneo al de la ley de la eutanasia habría constituido una iniciativa legislativa realmente más equitativa y equilibrada? No, me he perdido porque te has congelado un momento una parte central, pero con lo que oigo al final puedo entenderlo. O sea, la demanda social existe y también es verdad que es controvertido, es un tema controvertido, o sea, que no cabe ninguna duda. Pero también estoy seguro que la necesidad de una ley o de unos cuidados paliativos adecuados evitarían situaciones de eutanasia. Pero claro, no todas las situaciones. Eso es lo que yo pienso también por lo que hemos visto. Una cosa no es incompatible con la otra para nada y no es una alternativa. O sea que, afortunadamente, los cuidados paliativos, esta ley también favorecerá el desarrollo de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque veremos que en muchos casos que solicitan este derecho es que no han recibido los cuidados paliativos adecuados. Entonces ahí habrá que decir, no, mire, si esta persona recibe los cuidados paliativos adecuados, no tiene que acogerse a esta ley, ¿no? O sea que realmente estoy de acuerdo. Otra pregunta, dice un compañero, el punto que más miedo me da es que pueda haber depresiones intercurrentes que generen la petición de la eutanasia o que no se pongan en marcha todas las medidas previas necesarias para evitar esta decisión. Sí, absolutamente. Lo mismo, o sea, quiere decir, yo creo que la evaluación psicológica o psiquiátrica, la evaluación del estado afectivo es fundamental. Una persona en una situación de depresión no debe solicitar la prestación o no deberíamos dejar que solicitara la prestación. Debe ser una reflexión serena de una situación concreta que una persona quiere que no vaya más allá. Otra pregunta que va también en esta línea es, ¿puedes aclarar cómo y quién valora el sufrimiento insoportable según la ley? El sufrimiento insoportable es siempre personal. Es como decir, ¿cómo valoramos el sufrimiento de un paciente? O sea, perdón, el dolor, ¿no? ¿Cómo hacemos la valoración del dolor? Hay personas que con una lesión más pequeña tienen mucho más dolor. El sufrimiento siempre tiene un componente subjetivo. La valoración de si es insoportable tiene que ver también con la patología que presenta, con el proceso que presenta, o sea que el contexto eutanásico no solo es un sufrimiento insoportable, porque entonces mucha gente se podría adherir a eso. O sea, es un padecimiento crónico que no tiene un tratamiento curativo, que tiene una situación incapacitante y que a raíz de eso se produce el sufrimiento insoportable. No es lo primero el sufrimiento insoportable.
Más preguntas, dice aquí, en cuanto al registro de objetores. Considero que un planteamiento más adecuado y coherente sería plantear un registro de no objetores, o dicho de otra forma, profesionales con voluntad de participar en la práctica de la eutanasia. Claro, eso a lo mejor lo que seguro que sería es probablemente más práctico, pero desde el punto de vista de la ética probablemente sería menos ético, porque la ley está promulgada y lo que dice es que uno tiene derecho a objetar a esa ley, no que uno diga quién está a favor y quién está en contra de una ley. Eso sí que sería poco ético, ¿no? Hacer un registro de personas que estén a favor de una ley que se acaba de aprobar. Precisamente uno tiene que manifestar si objeta a esa ley, ¿no? Eso sería lo lógico. Ahora, desde el punto de vista práctico, seguro que para un gerente sería más práctico decir, aquí tengo una lista de las personas que sí están dispuestas. Para eso posiblemente existan estos grupos asesores en los sectores, no en Aragón. También para decir, constituir gente que no voy a decir que esté a favor o que vaya a aplicar el procedimiento, sino gente que ha leído la ley, que conoce a algunos pacientes que pueden plantearle esto. Por eso ¿quién está asesorando o quién está en las comisiones? Gente de paliativos, es gente de oncología, es gente de neurología, porque son los que van a recibir las peticiones de los pacientes. Otra pregunta dice, ¿puede un profesional estar a favor de la eutanasia y, sin embargo, ante un caso concreto y aislado, declararse objetor? Absolutamente. Claro que sí. La objeción puede ser, como decimos, sobrevenida. Y, lógicamente, uno puede decir, se lo plantea un paciente por el hecho que sea, porque es conocido, y dice, yo no puedo con este paciente, lo llevo siguiendo tal, o tengo esta implicación emocional, o pues me declaro objetor, aunque yo le acompaño, aunque yo le busco incluso pues otro equipo que pueda dar la prestación, un consultor o así, pero yo no puedo aplicar, por supuesto, que se puede objetar en casos concretos. Hay también preguntas dirigidas a que si no sería más fácil crear, por ejemplo, tipo del ESAD, un equipo eutanásico. Claro, eso también, yo creo que eso tampoco debería ser así. Yo creo la ley, o sea, tiene sus recovecos, desde luego, pueden discutirse bastantes cosas. La objeción de conciencia yo creo que es uno de los puntos un poco que genera un poco de conflicto. Claro, cuando objetar también se dice un médico que está en contra por conciencia, ¿no? Por conciencia, por moral, por principios éticos de la eutanasia, ¿puede llevar a cabo un proceso deliberativo adecuado? Claro, si ya está en contra de todo el procedimiento, pues a lo mejor el proceso deliberativo no es adecuado, ¿no? Entonces, pues esto sería un poco lo mismo, lo comentas, ¿no? Pues claro, claro que sí. El problema puede surgir, por ejemplo, en la zona rural. Claro. Población muy dispersa, Exacto. en núcleos aislados, donde haya, por ejemplo, solo un Sí. médico que se declare objetor de Claro. conciencia. Sí. Ese paciente tiene por ley derecho a que se le practique la eutanasia. ¿Quién la hace? El médico del pueblo que está a 30 kilómetros, a 50, porque tiene derecho a hacerlo en su domicilio, ¿no? Claro, Entonces, eso es. Por eso yo creo que sí que es importante que se constituyan grupos en los sectores de asesores, que haya formación, que los médicos y sobre todo los equipos de primaria tengan todas las facilidades para que, afortunadamente, si esto se les presenta de una manera excepcional, tiene que ser un caso muy excepcional, tengan facilidades para poder aplicarlo. Pero claro, si hiciéramos equipos eutanásicos, imagínate el personal que trabajara en eso, ¿no? Como ha ocurrido en otros países, ¿eh? Me he leído precisamente, por aquí lo tengo, precisamente, uno de los que os he sacado, ¿no? Lo que el decorado esconde, aunque se vea al revés. Es un libro, hombre, es un libro publicado por una editorial religiosa que puede tener un sesgo, pero sí que es cierto que hablan enfermeras, médicos de paliativos, médicos oncólogos de Holanda, de Bélgica, y comentan que, claro, si uno tiene que aplicar 3 procedimientos una semana, el coste emocional y psicológico de eso puede ser muy importante, ¿no? Y más si se abre un poco la manga, como en esos países, y se admiten otros procesos. Yo creo que en España la cosa está bastante restringida, ¿no? A casos de sufrimiento insoportable por enfermedad crónica o incapacitante o terminal. Esas son las situaciones. Bueno, hay un montón de felicitaciones hacia el ponente, el doctor Olivera, una auténtica
avalancha de felicitaciones por la exposición. Y ya, como vamos muy mal de tiempo, y para terminar, hay una pregunta que nos dicen si se conoce desde que se aprobó la ley de la eutanasia en Aragón la casuística de los pacientes que lo han solicitado. Sí, claro, yo la conozco, desde luego, y la comisión la conoce. Y no voy a, por supuesto, a esa información, pues aquí no la debemos comentar, pero sí que puedo decir que es similar al resto de España. Similar al resto de España y también similar a las personas que lo solicitan. Los motivos son muy similares y no idénticos a lo que ha ocurrido con otras comisiones estatales. O sea, no somos diferentes. Afortunadamente, somos todos muy parecidos en este procedimiento. Y como os decía, sí que me salto en eso un poco el secreto para ver el perfil de los pacientes. En la mayor parte de comisiones de todo el país hay personas que han fallecido en el proceso, en el procedimiento, ¿no? Esperando un poco la ayuda, ¿no? La prestación. O sea que eso denota la gravedad de las patologías de sus pacientes, ¿no? Bueno, ya para terminar, felicitar personalmente al doctor Olivera, felicitar a todos los asistentes por su asistencia, aunque sea online, a ver qué día lo podemos hacer mixto, presencial y online, porque siempre de forma presencial es muy rico el debate entre los asistentes. Pienso lo mismo. Creo que un debate en el foro deontológico, que yo creo que es el mejor marco para debatir este asunto, ¿no? Con personas colegas de bioética, el propio foro deontológico del colegio, creo que hubiera sido un debate muy interesante, una mesa redonda muy interesante, ¿no? Y ya por fin, pues despedir el foro de hoy y anunciar el siguiente, que será el 23 de febrero, que correrá a cargo del doctor Miguel Ángel Molina, del Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, que nos hablará sobre los aspectos históricos y deontológicos de las pandemias de los últimos 100 años. Y sin nada más por nuestra parte, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a vosotros.